Bien, el profesor Gregorio del Olmo Lete, pues también muy sintéticamente, es un colaborador con el proyecto ya de hace tiempo, impulsor importante del proyecto, y lo que realmente es su profesión es especialista, el máximo especialista en la filología orientalista, de manera particular ugarítica, del próximo Oriente Próximo. Y por lo que toca más directamente al Congreso, pues introductor e impulsor fundamental de la influencia de la Biblia en la literatura española. Tiene la palabra. Y bienvenidos a esta faena que nos hemos puesto de introducir la Biblia en el afán y en la preocupación de nuestro mundo hispánico y entre los departamentos de literatura española. Bien, la teoría dramática gira en torno a la dialéctica texto versus representación. Se supone que el dramático es un texto destinado intrínsecamente a la representación hablada, texto para oír y ver, no para leer. Es decir, de un texto que enuncia y pronuncia una situación, acción humana. Esto hace que, por un lado, sea obligado a distinguir en primer lugar texto primario y texto secundario o acotación, explicitación de su dramaticidad. Y, por otro, hace que este texto primario sea básicamente diálogo. Monólogo es una cosa excepcional y el diálogo también puede darse excepcionalmente en otros géneros. Mientras este puede entrar en otros géneros, como digo. Este hecho, por otro lado, hace que el texto dramático quede encuadrado dentro de un sistema de signos que no son verbales, accesorios, decorado, etcétera, etcétera, con los que integra el sistema de comunicación que es el drama. Bien, la Biblia, transmitida como una antología de textos de género vario, narrativo, poético, parenético, no está compuesta ni global ni sectorialmente como obra dramática en sentido estricto. Pero por su carácter de literatura, en gran parte de origen oral, tiene ya en sí una teatralidad de base. Esta oralidad y performatividad, como se dice hoy día, del texto, se hace todavía más llamativa en el caso del texto cultual. En el culto, texto, representación, gesto y mito y escenario son resueltamente teatrales. No por casualidad, el teatro europeo arranca de los tropos litúrgicos. En este sentido, la escuela del myth and ritual, soportada en el ámbito bíblico sobre todo por la escuela escandinava y últimamente por de Moore, trataron de restituir toda una liturgia dramática como marco de expresión y sentido de los llamados salmos de entronización. Naturalmente, el escenario de tal dramatización no podía ser otro que el Templo de Jerusalén. El modelo para tal marco lo proporcionaba la liturgia del Año Nuevo, tal y como se desarrollaba en Babilonia, el famoso Festival de Akitu. Tendríamos así una especie de prototropos litúrgicos, según esta escuela, en los salmos. Por su parte, el material de reflexión moral adquiere a veces un grado básico de dramatización en su género que llamamos Bení, su género hijo mío, con el que está formulado, por ejemplo, el libro de los Proverbios, como tropo igualmente de liturgia familiar, en cuyo escenario es fácilmente imaginable como diálogo entre padre e hijo. El diálogo es la esencia verbal del drama. El prototipo del mismo lo constituirían los famosos textos de testamento, Génesis 49, Deuteronomio 33, etcétera, que se suponen recitados por el patriarca en el hecho de muerte rodeado de todos sus hijos. Otro acercamiento al drama puede apreciarse dentro de la literatura sapiencial en la formulación autobiográfica, que manifiesta alguna vez este tipo de discurso, por ejemplo, el libro del Cogéleto, el Eclesiastés, y que podría ser configurado dramáticamente como un monólogo. El diálogo con Mario de Delibes, ¿no?, que es todo él una obra teatral que es un monólogo, lo cual es relativamente excepcional dentro del género dramático. Por su parte, la literatura profética ofrece materiales dramáticos altamente formalizados como tales. En primer lugar, las llamadas acciones simbólicas de los profetas, auténticas performances, en el más puro estilo del happening moderno, sobre las que volveremos más abajo. Pero son sobre todo sus visiones, y en primer lugar las visiones de vocación, las que ofrecen una plasticidad y un desarrollo argumental en su marco dialogal que las convierten en material dramático alucinante. Son visiones dialogales de Dios con el llamado, con preguntas y respuestas.
Los conjuntos de visiones de Ezequiel, de Daniel y Zacarías preanuncian por lo demás lo que acabará por ser todo un género de obras de alta dramaticidad sostenida, el género apocalíptico. Pero es sobre todo en la parte narrativa del material bíblico que se configura como una intervención dialogada de Dios en la historia del hombre, donde es posible apreciar con mayor claridad el carácter dramático de sus materiales. Carácter que ha sido captado y resaltado por la creación y recreación literaria posterior, que ha encontrado en la Biblia una inagotable fuente de inspiración para su plasmación dramática, aparte, claro está, de la plasmación narrativa, novelas y poética, lírica y épicas sacras que aquí soslayaremos. Desde la perspectiva de la teoría literaria diríamos más bien que la Biblia, como conjunto de escenas dramatizables, se ofrece como un pretexto o secuencia de argumentos con carácter más bien de acotación o paratexto, de guión de director, en este caso de autor, que ha de crear el texto dialogal para hacerlo responsable, incluyendo las propias acotaciones a modo de una farmacopea de píldoras concentradas. Permitirme esta pequeña libertad casi familiar. Me represento a la Biblia como una gran farmacia antigua llena de potes que contienen los perfumes y las esencias básicas que al abrirlas florecerán en la mente del constructor moderno. Bien. Tomemos un ejemplo bien conocido, el relato del fratricidio de Caín sobre Abel. Se trata nada más de 16 versículos. Una de esas píldoras concentradas de que hablábamos. En superficie es una anécdota, es un relato. En profundidad, un drama germinal que supone y ofrece in nuce el diálogo, o mejor, los diálogos que lo constituyen. Decíamos que el diálogo era la esencia verbal del drama. En cuanto tal, cabe estructurarlo en un paratexto o acotación inicial, versículos 1-2, que encuadra la escena. Estructura de la primera familia y su organización económica, lo cual ya de por sí es un dato muy significativo. Y después 3 escenas o unidades de representación. La primera, versículos de 3 al 7, desarrolla descriptivamente la tesis, el argumento base, la irrupción de la religión y sus implicaciones en la vida humana. La religión, naturalmente, tal como la conocía Israel, es decir, la religión de la elección y la gracia. No la del Dios autómata que simplemente premia y castiga según el hombre haga el bien o el mal. Es decir, está esperando a la reacción. No. Ya ves un Dios anterior. Ya ves un Dios que decide libremente y que decide amando todo lo que hace. Pero amar es elegir, es preferir. Por tanto, el amar incluye la gracia. Y es el problema que aquí se plantea de esta religión, la religión de la gracia. Dios quiere todo, pero lo quiere de diversa manera. Bien, en el sentido de la irrupción de esta escena primera, tenemos nada más un monólogo divino, una pregunta que presenta a Dios el problema, le dejan claro que Caín no está fuera de la benevolencia divina, simplemente tiene que atenerse a la regla del bien y el mal y según esa regla encontrará su salvación. Pero esa regla no anula la preferencia de Abel. Bien, así pues, el sentido prescinde por completo de una noción automática de Dios la actitud de Adán. A esta pregunta y este diálogo inicial de Yahvé no hay respuesta por parte de Caín, o sea, la supone negativa. En cuanto en la segunda escena, que es la del versículo 8, se inicia también con un diálogo, que es la invitación de Caín a su hermano Abel, la cual no tiene respuesta, pero en este caso está implícita y es positiva. Abel sigue a su hermano. Sino que esta escena segunda está desbordada en su carácter dialogal por la acción. Lo dice bien la Biblia, entonces Caín irrumpió sobre Abel. En esta irrupción podéis poner todos los diálogos que queráis hasta el paroxismo, pero la situación está dada. Después de esta escena tenemos la tercera, que es la de los versículos 9 al 14, que dramatiza el desenlace, esta vez en un diálogo dilatado. Las dos primeras escenas tienen diálogos iniciales, insinuados. Aquí hay un diálogo dilatado entre Dios y Caín, que desvela el sentido del drama y sus consecuencias, que es lo que al narrador bíblico interesa sobre todo. Las acotaciones en este caso teatrales son mínimas. Dijo, respondió simplemente. No hay nada más que añadir. Después la acotación final, versículos 15 al 16, pues equivale a una bajada del telón y ya un mutis por el foro de los respectivos actores. Tenemos pues una representación germinal. A lo largo de la historia de la literatura europea, esta nuez, este núcleo,
dramática, fertilísima en su vigor antropológico y expresividad textual, ha germinado en la tierra fértil de las imaginaciones creadoras en forma de frondosa nozaleda. Bien, sobre el fondo de estas consideraciones vamos a ocuparnos de la Biblia hebrea como textualización de la religión de Israel y de Yahvé con su pueblo, o de Dios en diálogo con su pueblo. Ahí está el drama, o bien como historia-relato. Pero se trata de una narración tardía, que antes de ser escrita fue contada y que arranca de una vivencia tridimensional de una historia vivida de veras a lo largo de los siglos, antes de ser rememorada y narrada. Su dramatización no es otra cosa que una recuperación de esa forma primitiva, recreación que debe ser escenificación, conversión en momentos discontinuos en escenas para hacer la representación aceptable y verosímil. De entrada, hemos de precisar dos tipos de material dramático bíblico. Primero, el de esas escenas in nuce, que hemos dicho, bíblicas, dramatizables, dentro del continuo narrativo que forma la historia bíblica y cuya contextura de acción dialogada se presta a ello. Es decir, la historia bíblica es enormemente dialogal en sí misma. Está hecha desde la intervención de Dios que habla o desde la actuación dialogada de los hombres. De manera que, en ese sentido, es tan dialogal como narrativa. Y después, en un segundo momento, nos preguntaremos por las obras o composiciones cuya configuración es la de drama, ya como tal en el sentido estricto del género, incluida la unidad de tiempo y de escena dentro de la más clásica preceptiva de la representación dramática. Y del género la Biblia nos ofrecerá, como veremos, dos egregios ejemplos. Es decir, en la Biblia hay también drama ya escrito como tal. Bien, las escenas estas dramatizables, pues habría que seguirlas y habrá que seguirlas a lo largo de todos los libros bíblicos. Me vais a permitir que os las resuma, porque si no, no acabaríamos en ese estricto periodo de tiempo que se nos ha escrito. Naturalmente voy a evitar la enumeración de las obras correspondientes a cada uno de los elementos dramáticos de la Biblia, lo tengo en notas en el papel, y antes había yo ya escrito una pequeña guía en mis cursos de esta asignatura en la Universidad de Barcelona para los alumnos, en que hay centenares de obras aplicadas tanto en su género poético como dramático, como narrativo novelístico, a cada uno de los temas bíblicos. Por cierto que esta obra la tendré ahora que triplicar por lo menos el material comparado a añadir a ella, de manera que es infinito el número de obras que podemos atribuir, que podemos aplicar a cada uno de los temas bíblicos que veremos a continuación. Bien, comencemos por los diversos ciclos literarios. La Biblia se la puede estudiar religiosamente, confesionalmente, pero se la puede estudiar también literariamente. Y en cuanto a literaria, la narración bíblica tiene una serie de ciclos literarios. Bien, el primer ciclo pues es el que llamaríamos el ciclo protohistórico, el ciclo de los orígenes, que está contenido en los 11 primeros capítulos. Son solo 11 primeros, son solo 11 capítulos, diríamos una masa mínima dentro del contexto literario general, pero son decisivos, en cuanto que en ellos se plantean los problemas básicos de la existencia. En ellos podemos distinguir 4 o 5 elementos claves: la narración de la creación, de la desobediencia original, del conflicto Caín-Abel, el diluvio universal y la Torre de Babel. 5 temas básicos de estos 11 capítulos. Bien, el relato primero de la creación no es un relato, diríamos, dramatizable, pero viene a ser como el retablo de fondo de toda la Biblia. Es decir, la Biblia habría que leerla siempre teniendo de frente el relato de la creación del primer capítulo, que es curiosamente de lo más tardío en la escritura de la Biblia, pero que está al fondo y dando sentido a todo lo demás. Podríamos hacer el escenario con 2 grandes retablos, uno delante y otro detrás, el primero la creación y detrás la visión del anciano de días, ¿no?, de Daniel, entregando el reino a los santos de Dios, es decir, consumando la historia, abriéndola y cerrándola. Serían como el marque descriptivo, argumental de esta obra. No es muy dramatizable, tenemos solo unas palabras divinas que se repiten insistentemente y un solo actor. No podía ser más que Yahvé en este momento. Bien, sin embargo, el segundo relato, ya tenemos que Dios aquí en este relato se sitúa a pie de obra y en contacto directo con sus criaturas, en diálogo con ellas, con paseo diario al fresco del atardecer incluido, asistiendo al despertar de su primer comportamiento. El relato introduce de manera ciertamente elemental y colorista los temas básicos de la existencia. La antropología básica, al hombre como compuesto de barro y espíritu,
el origen del lenguaje, la creación por Adán del diccionario primero, llama a todas cosas según su esencia, la aparición del amor, la relación esponsalicia, la aparición de la conciencia, el descubrimiento de la miserable situación del hombre en su ser decaído, la muerte como horizonte. Es decir, todo lo básico de la existencia está germinalmente, folclóricamente, casi como una fábula, descrito en estos dos capítulos, el 2 y el 3 del Génesis. De manera que son temas que naturalmente han tenido una enorme repercusión y una gran representación en toda la literatura. A comenzar de los mystery plays de la Edad Media, cuyo mejor ejemplo son los mystery plays ingleses en nuestros triples ciclos de George, de Chester y de Townley, ¿no? Y que si veis del catálogo a lo mejor de 20 pages, de 20 piezas que hay, pues las 5, las 6 o las 7 primeras están tomadas de estos 3 primeros capítulos del Génesis. De manera que imbuyeron toda la imaginación medieval de nuestro teatro. Después, si pasamos al segundo tema, el de Caín y Abel, ya hemos mencionado su análisis, que la repercusión es enorme, a partir sobre todo del gran drama poético de Lord Byron, Caín. Pero después tiene una enorme repercusión en la literatura, que llega hasta la novela de Unamuno, Abel Sánchez, etcétera, y hasta nuestros días con novelas increíbles, por ejemplo, qué sé yo, de García Baliño, autor de Zaragoza, actualmente en activo, que tiene Mi querido hijo de Caín. Leías esa novela porque es sorprendente. Caín está al fondo y el descubrimiento del cainismo del niño, o La sombra de Caín de Solana, del 2006, el cainismo español de la posguerra, etcétera. Caín ha entrado en nuestra cultura como un hermano irremediable que tenemos al lado. Bien, no insistiremos sobre este punto. Los relatos del diluvio y la torre han tenido menos repercusión, pero hay también bastante producción respecto de ellos. La cuestión, entramos en el segundo ciclo, que ya es no el prehistórico, sino el protohistórico respecto al pueblo de Israel, que es el de los patriarcas. Actualmente aquí la obra es enorme en nuestra literatura, toda encuadrada, diríamos, bajo la sombra de una obra potentísima que abarca lo principal de este ciclo, que es la tetralogía genial de Thomas Mann, José y sus hermanos. Recordad, un premio Nobel de literatura, un hombre tremendamente amante de su cultura alemana, imbuido de ella, que no podía creer que se pudiera dar la persecución nazi contra el judaísmo. Estaba casado con una mujer judía, pero que al fin se convence y durante 10 años, del año 31, 32 al 1940, un premio Nobel se embarca en la escritura de 4 volúmenes que tratan de reconstruir la existencia humana sobre el motivo de la novela de José. Esto es una creación que realmente, como para plantarse seriamente entre lo que significa la Biblia como repercusión en la literatura mundial. En este caso no es el drama, pero sí la novela. Da un poco la pauta. En el ciclo este de los patriarcas, ese nombre podíamos distinguir respecto a los patriarcas primeros, Abraham, Isaac y Jacob, pues 3 grandes temas, el de Agar e Ismael, por ejemplo, muy tratado en la literatura judía, porque les interesa mucho desde el punto de vista de la dignificación del padre, que allí queda un poco en entredicho. Después el drama de Sodoma y Gomorra, es tan actual, lo tenemos hoy día hasta para denominar a una situación desequilibrada de nuestra cultura. Acabo de ver yo el film Gomorra, no tiene que ver nada con lo bíblico, pero es uno de los elementos de las categorías que ha entrado en nuestra cultura también. Aquí hay un drama estupendo de Nikos Kazantzakis, ¿no?, que estudia la figura de Lot en contrapuesta a la figura de Abraham, muy en la línea del mismo Byron, en el cual se inicia una visión romántica de Caín, en el que Caín es el héroe y Abel es el villano, como acontece también en la novela de Unamuno. Bien. Y el tercer tema de esta época patriarcal, pues está el sacrificio de Isaac, la queda, que también es de mucha significación para el mundo judío. Bien, después tenemos la novela de José, que os he dicho, que tiene enorme cantidad, más de 90. Craig, en su historia de la Biblia en literatura, en The Cambridge History of the Bible, enumera más de 90 obras que desde el Renacimiento a nuestros días se han escrito sobre este tema, ¿no? De manera que no es cuestión de detenernos en ella. Bajo el título de los José y sus hermanos, Thomas Mann no fue el primero, ni mucho menos, en poner este título, el casto José, José reconocido por sus hermanos, José y Asenet, Zulaika, en la tradición árabe, etcétera, etcétera, cantidad de obras.
En los ciclos épicos, después de estos ciclos son normativos, prehistóricos de la historia de Israel, vienen los ciclos épicos. Primero el ciclo heroico, que es el del Éxodo y el desierto. Aquí la figura de Moisés y Josué adquieren el protagonismo, pero un protagonismo siempre subsidiario del protagonismo de Yahvé, porque en el Éxodo es Yahvé el héroe. Los otros nada más tienen que ejecutar, seguir lo que él dice. Esto se ve incluso en el libro de Josué, las batallas son todas predeterminadas por una estrategia divina que el jefe lleva a cabo. Y es el jefe, que además de ser jefe es el profeta, es el mediador de la comunicación con Yahvé. Bien, los dos personajes son enormemente reconocidos en esta literatura y yo tengo especial interés o especial amor a una obrita pequeña de Thomas Mann, también publicada curiosamente junto con su obra sobre Muerte en Venecia, en la edición española, me parece que es de cátedra o de crítica, no me acuerdo, ¿no?, que es La Ley. Mejor, en castellano es Las tablas de la ley, en alemán es Das Gesetz, ¿no?, que es una biografía de Moisés y de Josué. De manera que aquí se comparan los dos personajes. Es breve, que os la recomiendo porque es una delicia de humor y de descripción de los problemas básicos de la religión hebrea también. Él, que estaba íntimamente ligado a esta religión, aunque no era judío, también está distanciado de ella. Y entonces aparece el pueblo judío como el más inepto para ser elegido. Y precisamente sobre esa ineptitud se monta toda la historia después de su historia trágica. De manera que es una obrita realmente interesantísima y que llega también de nuevo a nuestros días. Los temas legendarios después ya de los siguientes ciclos, que ya no son el formativo, sino que son los heroicos, pues es primero el de los jueces de Israel, que son leyendas prácticamente que han adquirido por su imaginación y por su plasticidad enorme repercusión, sobre todo pues las referidas a Jefté, la tragedia de este juez que tiene que matar a su hija en virtud de una religión pues pervertida, diríamos. No son ejemplos de religión estos seres, estos jueces. Y desde luego ya no son los profetas, ya el protagonismo de estas leyendas es humano. No es Yahvé el protagonista, si excluimos Gedeón en su vocación. Los demás son actores, digo, incluso poco edificantes. Tenemos las leyendas de Sansón, que han dado lugar pues, a tantas recreaciones, desde el Sansón agonistes de Milton hasta nuestros días. Sansón, se encuentran obras muy abundantes en la literatura actual incluso. Bien, de manera que no merece la pena insistir en ellas porque son elementos de primera magnitud que se ven y se notan y se entienden. La época después de los reyes apenas hay nada, fuera de dos figuras como son Atalía, Rasín, ¿no?, y Judas Macabeo, que naturalmente después es muy utilizado a partir ya de la comedia de Calderón, Judas Macabeo. En la literatura después posterior hay un ciclo muy interesante que es el de los relatos midrásicos de Ruth, Tobías, Judith, Esther, que también da un enorme juego en la literatura, desde la Esther de Racine, pues hasta, qué sé yo, el viaje del joven Tobías de Torrente Ballester. O sea, que son temas que son evidentes y que no necesitan que nos detengamos en ellos más. En cuanto a los profetas, os he mencionado antes esa existencia de género dramático en la Biblia a través de las acciones simbólicas. Son auténticos happening. Ver a Isaías andando desnudo por la ciudad, le envía Yahvé, desnúdate y vete para que vean la gente cómo está mi pueblo, etc. O un Ezequiel que hace una especie de guiñol ejemplificando la conquista de Jerusalén tal como está y que va a caer y le pone armas y torres y etcétera, ejércitos para atraer la atención del pueblo, la dramatización de la palabra. Y no digamos la suprema dramatización de la existencia de Oseas, que por orden de Yahvé tiene que casarse con una mujer de dudosa existencia, ¿no?, para ejemplificar la vida adulterina del pueblo respecto de su Dios. O sea, es la inclusión de la palabra en la acción misma. Bueno, de manera que estos son elementos. Y después tenemos el gran profeta Daniel, que tiene el mérito de, por su mundo visionario y totalmente plástico y pictórico, haber tenido enorme repercusión en la literatura con cantidad de obras, sobre todo respecto a la contraposición entre Daniel y Baltasar. Bien. Dejamos, pues, estos elementos, que digo son abundantísimos y que han tenido enorme repercusión, para entrar en las dos grandes obras de la literatura bíblica, que son obras ellas mismas dramáticas. Pues, en el sentido dramático estricto, hay en la Biblia una obra que escapa a su categorización por géneros. No es historia del pueblo ni de su Dios, su protagonista ni siquiera es israelita ni aparece en ella el nombre de Yahvé. No es profecía ni ley, más bien desecha su enseñanza clásica de esta ley. Tampoco es paréntesis moralizante, pone en tela de juicio el fundamento de la moral, que es el comportamiento del bien y el mal, etc. Me refiero al libro de Job. La obra está ceñida por un marco en prosa
son los 2 primeros capítulos, y unos versículos finales, que son de plena ortodoxia, pero que son ellos mismos dramáticos y que están construidos, diríamos, según el más estricta técnica de auto sacramental. Constituyen también el retablo de base que acontece en el cielo, pero que es el mismo dramático porque es dialogal entre Yahvé y Satán. Después tiene su repercusión en un segundo diálogo entre Job y su mujer, de manera que son realmente dos diálogos que se corresponden. Pero aquí la solución del problema es clara. A la situación de prueba que conocen los espectadores, los lectores, pero que Job no conoce, que le están probando, la respuesta de Job es la clásica: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, es el Job paciente que todos conocemos. Consecuencia, le ponemos el epílogo final y al justo que ha superado esta prueba le viene la recompensa. Es el Job que todos conocemos o al que todos nos referimos cuando hablamos del Job paciente. Pero, curiosamente, entre estos dos extremos hay 40 capítulos totalmente aterradores, en que aparece un Job rebelde, un Job desconforme, un Job incluso casi hasta blasfemo, que se atreve a emplazar a Yahvé para que venga aquí y me explique a mí qué es lo que está pasando. Porque yo soy inocente, yo no merezco esto. Es una rebelión contra la teología clásica. Y esto hecho dramáticamente en forma de diálogo. Él con 3 amigos. Los amigos hablan y él responde, los amigos hablan y responde. ¿Se esperaría que un progreso dialéctico? No hay tal progreso. Es una especie de recurrencia del mismo tema, es variaciones sobre el mismo tema, es la dialéctica oriental que no es dialéctica auténtica, sino que es ejemplificación, plastificación del tema. De manera que es la brillantez del nuevo tratamiento lo que exalta el paso, pero no el curso realmente de los argumentos. Bien, al último amigo que se presenta, que es el joven, que parece que te hará la solución, no responde Job y ahora responde Yahvé. El amigo ya ha insinuado una nueva perspectiva. Hay algo más que dialéctica de premio y castigo, de bien y mal. Esto hay que encuadrarlo dentro de una visión de la naturaleza mucho más amplia. Y entonces viene Yahvé y empieza a argumentar. Tú ya me puedes a mí pedir cuenta, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes lo que es la naturaleza? ¿La entiendes esta naturaleza? Entonces, ¿por qué si no entiendes esto pretendes entender algo que a ti te pasa? Es decir, incluir el drama del dolor y el drama del mal dentro de un misterio más amplio, que es el misterio del cosmos y es el misterio de Dios mismo. Job lo acepta y Dios le aprueba. Este tenía razón, no estaba mintiendo, su rebeldía era justificada. Vosotros me habéis despreciado, vosotros me habéis hecho aparecer como un Dios mecánico, un Dios que no acepta la realidad humana. Por lo tanto, pedidle perdón y que os haga un sacrificio para que os purifiquéis. Es decir, se acepta la nueva situación de que hay una amplitud en este problema del misterio del bien y del mal. Y, naturalmente, Job es restituido a su origen primero de bondad por la felicidad que corresponde al justo. Total, la teología es reparada, pero introduciendo un nuevo elemento, que puede haber un justo que padezca sin merecerlo, aparentemente según la dialéctica simple del bien y el mal, del premio y del castigo. Bien, dejamos este libro, que digo es por sí mismo dramático, porque es dialogal, todo él. La escena es clara, la escena es patética. Se habla el capítulo tercero, o al final del segundo, con una situación de drama allá en la tierra maravillosa. 3 amigos suyos que vienen, llegan a la presencia de Job y se quedan 7 días pasmados sin hablar al ver algo que no entienden. Al justo Job tumbado en un muladar y diluyéndose en él. El silencio es patético. Esta escena primera es la que mantiene la escena del diálogo y sobre esa escena se construirá después la felicidad del pobre, del justo Job. Y después todo lo demás es diálogo, es decir, es un intercambio perfectamente dramático que no necesita ninguna recreación ulterior. De hecho, la traducción de Buber, la dramatización que él llama de Job, es simplemente la traducción del libro de Job puesta de un modo, diremos, más racional y armónica. Bien, junto a este librito, y me vais a permitir, porque me quitaron 5 minutos antes, me quedan 5 minutos todavía, o 3 minutos, pues digamos, tenemos un segundo. Bueno, respecto de Job, pues hay cantidad de representaciones. Incluso el Moby Dick o el Fausto mismo se ha visto como representación de la figura de Job. En nuestros días, por ejemplo, el premio Pulitzer, Macleish, tiene un drama precioso que se llama J.B., que es la historia de Job en nuestros días. Y lo mismo en tipo novela, pues Joseph Roth, lo acabo de leer, Job o la historia de un hombre sencillo, es la historia de Job en nuestros días. No se llama Job, es un rabino ruso que tiene que emigrar, que tiene todas las desgracias de Job, que maldice, que se aparta incluso de Yahvé, pero que al fin reconoce que Yahvé estaba al fondo de su propia existencia desgraciada. Bien,
Sorprende, en cambio, el Cogelet apenas tiene repercusión dramática, a pesar de tener una gran repercusión dialéctica y filosófica. En las antípodas del libro de Job, pero coincidiendo con la estructura dramática, se encuentra la obra que la Biblia nos ofrece, así configurada literariamente también como la de Job, el Cantar de los Cantares. Su influencia en la literatura europea ha sido muy profunda. Presenta una estructura formal específicamente literaria, así como un desarrollo dramático dialogal, semejante en este aspecto al de Job, y un contenido centrado en un tema concreto, igualmente como una serie de variaciones sobre el mismo. Es decir, de nuevo, no hay evolución dialéctica, no es una historia de amor, sino es una recurrencia del amor como variaciones de su vivencia en diversas situaciones y diversos elementos. En ellos tenemos, por ejemplo, motivos de la exaltación y valoración del amor humano. Posee un tenor lírico y musical, introduce el coro al estilo griego dentro del drama, lo cual no es un elemento ajeno, sino previamente natural en aquella concepción de lo dramático. Y es enormemente vitalista y regocijante como corresponde al tema. Su estilo, como en el caso del libro de Job y otros poéticos de la Biblia hebrea, es recurrente y procede por una especie de ritmo de aproximación y fuga. Los temas vuelven una y otra vez sin un desarrollo lineal. Se incorporan a ese juego toda la creación, el paisaje, los animales y plantas, aromas y sabores, flores y frutos, que aportan lo más atractivo de su valor simbólico para exaltar la persona amada. El resultado es una expresión lírica profundamente sensual, corpórea, a nivel de sentimiento físico directo, sin ninguna sublimación. Se despliega un intenso regodeo en la descripción del cuerpo del amado como si fuera la justificación del amor hacia él, cuando es solo su cauce. Se ama todo lo bello como se embellece lo que se ama. El amor se soporta en la belleza, pero la trasciende. Es el inefable encuentro de dos personas en y por encima de sus cuerpos. Se podría organizar el libro en una secuencia alternante de dos formas expresivas, una monologal, rememorativa y descriptiva, y otra dialogal, personal y coral, y de temáticas recurrentes: deseo del encuentro, belleza corporal, posesión mutua, ausencia inopinada, etcétera, etcétera. El resultado final es un desfile, retablo o teatrillo de cuadros móviles, recurrentes e iterativos en sus imágenes y motivos literarios. Se suceden sin lógica aparente, pero con una gran plasticidad. Resultan, como decíamos, variaciones sobre un mismo tema lírico, con colores muy semejantes. Su valor religioso es el que le permitió entrar en el canon, porque se tuvo muchas dificultades dentro del mundo de los rabinos en el siglo II, cuando se cierra el canon de la Biblia entre los judíos, para ver si se acepta este libro, donde no aparece Yahvé por ningún lado, donde lo que rezuma es esta sensualidad. Tanto se le admitió en cuanto que el rabino Akiva dice, es el libro principal de la Biblia, porque es el que describe la relación de Yahvé con su pueblo, relación esponsalicia, que ya es un tema que aparece en los profetas y en realidad es un tema baálico, cananeo, pero bien, esta fue la manera de entrar. Pero en realidad lo que tiene de bíblico y de valor es el descubrimiento de la realidad humana, del amor y su exaltación, en el que el esposo y la esposa están a nivel igual, algo inaudito en todo el Oriente, y que todos esos valores se asumen como valores religiosos válidos. Es decir, es un triunfo de la reflexión sapiencial hecho lírica en Israel. Bien. Por otra parte, su mayor significación literaria a este librito le viene en nuestra cultura de haber sido el paradigma del lenguaje de nuestros místicos. Pero claro, este ya es otro cantar que no toca en este concierto. Acabamos, pues, este breve escarceo nervioso y precipitado, porque me urge decir las cosas y no puedo condensarlas tanto, a la búsqueda del material dramático de la Biblia hebrea con el sublimado tratamiento que ella hace en esta tesitura literaria, como puro drama, de un tema que llena todos los escenarios, naturalmente, porque llena todas nuestras vidas. Gracias.